Es abogado, licenciado en Ciencias Sociales, estudió en el Colegio Gospel de San Isidro, pero después en la Nacional del Quilmes. En la universidad ese. En la Universidad Nacional de Quilmes, pero el Gospel en San Isidro. Ese ahí terminé la escuela secundaria. El secundario. Sí. No es, perdón, buenas noches, Juan Grabois. Hice esta introducción porque en general no se habla mucho de tu etapa educativa. Se habla más de mirá lo que dijo Grabois o mirá lo que hizo Grabois, pero no se habla de tu formación. No sé muy bien de qué se habla, pero... No, hice la carrera de abogacía en la UBA, doy clases en la UBA y hice sociales en Quilmes. Madre médica, ¿no? Hermana Madre médica, hermana médica. Sí, sí. Dos carreras universitarias, ¿por qué? No, me gusta estudiar. ¿Te gustó? Soy estudioso. Sí. ¿Y te iba bien? Sí. ¿Ibas bien? Sí. ¿Por qué del Gospel de San Isidro a la Nacional de Quilmes? No, la Nacional de Quilmes hice sociales porque me gustaba la modalidad, que era semipresencial. Y, era por eso. Claro. Y aparte yo tuve hijos de muy chico, de joven, a los 20. Y empecé a militar también en el 2001, ni bien salía de la escuela. Tenés 3 hijos. Sí. ¿Edades? No me gusta hablar mucho de mi familia. No, pero edades, digo, los chicos grandes. Son chicos. Tengo chicos y una chica más, adolescente. ¿Y no querés hablar? ¿Y hablás de ellos con ellos de política? Sí. Sí. Ellos no quieren que hables de ellos. Puede pasar, ¿eh? O vos no querés hablar de ellos. Las dos cosas. Está bien, te respeto. Sí, no me gusta porque hay gente mala, ¿viste? En el mundo. Está bien. Tenés miedo que los usen en tu contra. Está bien, te entiendo. Me parece bien y tiene sentido lo que decís. ¿Cómo ves todo? Cuarentena, economía, tema social, las villas, el aumento de la pobreza. Yo creo que a veces no hay conciencia de la crítica situación en la que estamos. Antes de la pandemia ya teníamos un país con 40% de pobreza. Ahora debemos estar arriba de un 50%. El 70% de los pibes, de los menores de edad, van a ser pobres en la Argentina post-pandemia. Y un país que no puede alimentar a sus hijos, que no puede darles tierra, techo y trabajo, no tiene futuro y va a estar muy golpeado por esta situación, que desde luego, como nos saca del piloto automático y nos obliga a pensar creativamente, tal vez se abra una oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no? Para ser mejores como personas, mejores como sociedad, salir un poco del ritmo de vida frenético que se llevan en las ciudades más cosmopolitas y pensar tal vez en una cultura, una vida distinta, más solidaria, más cerca de la naturaleza, con menos ambiciones, ¿no? Eso es lo que espero, pero el panorama que veo es socialmente desolador. Veo, digamos, con entusiasmo que hay un gobierno que por lo menos pone en primer plano la salud y la vida de las personas por sobre los negocios y las ganancias. Algo que es muy importante, sobre todo si uno ve lo que pasa sin ir a Estados Unidos, en Brasil, donde hay prácticamente un genocidio en la zona de Amazonia, que está absolutamente abandonada, donde se habla poco de eso, pero el COVID ha penetrado en los pueblos originarios de la zona amazónica y está haciendo estragos, la gente muere porque no tiene defensas, no tiene médicos, no tiene nada. Y pareciera ser que eso está normalizado. Ahí, acá, bueno, con todo el sacrificio que implica sostener la cuarentena, sobre todo para los sectores populares, para los trabajadores, para los que viven al día, los que no tienen un sueldo fijo. El que vive de la changa diaria. Sí. Hay mucha conciencia en las barriadas, mucha conciencia, más que en otros sectores de la sociedad. ¿Qué te dice la gente en esas barriadas? Que hay que aguantar un poquito más, que hay que cuidar al abuelito, digamos, ¿no? Las doñas de los comedores, las trabajadoras de los comedores, los trabajadores de los comedores están ahí en la trinchera, como un ejército invisible que ahí está bancando la economía de guerra. Y en los barrios todavía se cuida al abuelito, no hay geriátricos donde depositas al viejo para no te joda. Entonces, como todo el mundo sabe que el abuelito es el más vulnerable, la abuela es la más vulnerable, hay un instinto de cuidarla, aunque eso implique privaciones y padecimientos aún peores de los que ya venían sufriendo desde antes. Voy a volver sobre esta respuesta. Ahora te vamos a presentar un informe de Vicentín bajo la pregunta si Vicentín o lo que se hizo con Vicentín ayer es tu modelo, es tu ideal. Pero quiero volver sobre esto que dijiste recién después, sobre si tus posiciones van más allá de la coyuntura política y lo que vos tratás a veces es de manera polémica, gente que está de acuerdo con vos y gente que no, es de movilizar un poco a la sociedad.
movilizarla mentalmente. Pero ahora, porque acabas de hacer un comentario recién sobre los geriátricos que va más allá de la cuarentena y que tiene que ver con cómo funciona una sociedad moderna. Dale, vamos con el informe de Vicentín. Salvataje a Vicentín, el día después. Todas las repercusiones luego de la intervención del gobierno. Vicentín es un operador muy importante del mercado y lo que queremos es rescatarlo para que sus trabajadores sigan trabajando y para que los productores sigan produciendo. Sacarle el manejo de una empresa a sus dueños, porque que se le ocurra al presidente, o a quien sea que se le ocurra, es una señal dramática. Lo que hace el Estado Nacional con esta intervención y el envío del proyecto de ley de expropiación al Congreso es rescatar una empresa que de lo contrario, si quiebra, no le va a pagar a nadie. Cuando el Estado va en una situación de crisis al rescate de las empresas privadas para que no desaparezca, rescata, cobra y sale. Otra cosa es querer convertirse en empresario o en usurero. Lo que vemos es una empresa que estaba en caída libre, yendo a una quiebra, dejando, llamémoslo, un tendal de problemas con los productores, con los bancos, con el Banco Nación en particular, que nos preocupa. Y nos pareció la posibilidad de generar una solución virtuosa. ¿Qué dice después el presidente? Con esto queremos garantizar la soberanía alimentaria. Exacto. ¿Y esto qué me trajo a memoria? Cuando dijeron que íbamos a garantizar la soberanía monetaria y estatizaron chicones. En este caso particular y con estas características que nada tienen que ver con la situación de la pandemia, interviene el Estado para, de alguna manera, que esta empresa sirva en función del interés público en los sectores donde actúa. Acá estamos hablando de expropiar la empresa. Nosotros ayudar a empresas en crisis vamos a tratar de ayudar a todos los que podamos, pero expropiarla no es la regla. Es la más absoluta excepción de Vicentín, es una medida absolutamente excepcional. ¿Qué opinas de lo de Vicentín? Yo la primera reflexión, no sé si vos hace un año, vamos a poner, tenías idea de que el Estado argentino le había prestado alrededor de 20.000 millones. Nadie tenía más remota idea. Y hubiera dicho que no. Es decir, eso fue una estafa. Entró el Banco Nación. Entró plata de la Argentina, del Fondo Monetario Internacional, y con la misma mano con la que la agarraron, le dieron un montón de plata que no entraría en este estudio a esta empresa. Nadie tenía más remota idea, no se discutía. Bueno, eso fue una expropiación también. Fue una expropiación de 20.000 millones de pesos. Fue una confiscación, un robo, una estafa, de la cual fue cómplice la gente que firmó ese préstamo a sabiendas de que no tenía garantía ni espalda para darlo, que casualmente es gente que había recibido un suculento aporte de campaña por parte de la misma empresa. Y la empresa, a pesar de tener esa plata, ese capital, llamó a concurso, cerró las puertas, puso en riesgo 5.000 puestos de trabajo, se quedó con plata de los productores. Entonces, lo primero que hay que decir es, hubo una estafa sideral con esa empresa. Lo más lógico es que el acreedor, en este caso el Estado, que además, en un marco muy particular de lo que para mí es evidente que fue una estafa, se está investigando cuál es el tipo penal que cabe, bueno, quiera garantizar que ese activo, que es de todo el pueblo argentino, no se pierda. Así que hay un primer tema que tiene que ver, que a mí me parece que siempre hay como una doble vara, ¿no? Cuando se tocan determinados intereses o algunos sectores sienten que le están tocando sus intereses, los temas aparecen como en primera plana. Pero nadie tenía idea de lo que había pasado 12 meses antes, que fue una barbaridad. Dicho esto, desde luego a mí me parece que es muy importante que no se siga concentrando el mercado de los alimentos. Esta es una segunda reflexión. El mercado de granos en la Argentina está controlado por 4 o 5 grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, etc. Y esta empresa muy probablemente iba a ser absorbida por Glencore o por alguno de los jugadores de ese mercado, lo cual genera un problema serio en la Argentina. Vos imaginate que si un país agroindustrial como el nuestro, o agrario, o explotador, como lo quieras llamar, no le puede dar de comer a su gente, que el Ministerio de Desarrollo Social no puede comprar comida porque no funciona la distribución de alimentos a nuestros hermanos más pobres que no tienen para comer. Si se nos mueren de hambre pibes en el Chaco salteño, literalmente de hambre. Bueno, algún problema con el sector de alimentos hay.
Entonces, a mí me parece muy bien buscar respuestas creativas, porque o creamos o erramos. Lo peor que se puede hacer es la inercia. Yo coincido con vos en lo de los 20.000 millones de pesos. Además, en este programa fue uno de los primeros donde se habló del informe de Claudio Lozano en el mes de diciembre. Nos sorprendimos, como creo que casi todo el mundo, cuando el 4 de diciembre Vicentín dijo, listo, hasta acá llegué. Coincido con vos, además, lo dije anoche, me parece, se lo pregunté a Bussi, que para mi gusto la causa judicial, si es que está caminando, tendría que pasar, dije literalmente, de gas a nafta. A mí me gustaría que se investigue en serio por qué se le dieron 20.000 millones de pesos a Vicentín. Hecha esa aclaración, no tenés miedo que termine en YPF. YPF terminamos con un bono a 5.000 millones de euros a 30 y pico de años para Repsol, y ahora estamos con un juicio de no se sabe cuántos miles de millones. ¿No tenés miedo que Vicentín termine dentro de 5 años otro periodista y otro entrevistado debatiendo si a los dueños de Vicentín le vamos a pagar un bono de 2.000 millones de dólares? Bueno, yo no ¿Tienes soy miedo a experto eso? En finanzas. Vos sos abogado. No soy un experto en finanzas internacionales. No tengo miedo de eso. Tengo miedo de que la gente se muera de hambre. Digamos, tengo miedo de otra cosa. Sí, está bien, pero también se muere de hambre si el Estado paga. Ya con el método de hacer de cuenta que no pasa nada y no intervenir en una situación gravísima como es el desequilibrio del mercado alimentario en la Argentina, no fue mal. Entonces, yo no sé si esto va a salir bárbaro, pero lo que se venía haciendo funciona muy mal, pero no funciona muy mal solamente para los pobres. Cualquiera que va al supermercado, al almacén, se da cuenta de que acá hay un problema, porque si este país es pletórico en la producción de alimentos, de granos, etcétera, tendríamos que poder comer pan, tendríamos que poder tomar leche. ¿Para vos el problema de alimentos es de producción o de distribución o de todo? No, de todo. Hay un problema de todo tipo, porque la Argentina, digamos, el mundo, creo yo, ¿no? Está la naturaleza, está para compartirla y para tratar de poder disfrutar todos de un poquito de eso. Y cuando eso queda en una apropiación muy injusta y en un pensamiento únicamente orientado a la guita, al negocio, y no con un pensamiento o un espíritu de compartir, tenemos estas situaciones inexplicables de la racionalidad, que es que en el país de las vacas no se puede tomar leche y en el granero del mundo no se puede comer pan. Entonces, a mí me parece que hay que tratar de pensar creativamente. Creo que es importante pensar lo de Vicentín como esas oportunidades que dan las crisis también, esas oportunidades que dan los errores que se cometieron, como darle un préstamo de esta magnitud. Para reformar cosas, entiendo el punto. Y además, a ver, ¿a quién se le hace daño? ¿A quién se le hace daño? Estoy buscando el celular porque hubo un comunicado esta noche de AEA y te lo pregunto como abogado. AEA ha dicho esta noche que no se puede, lo tengo acá, esa decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir en una empresa que se encuentra en concurso de acreedores. Es mentira. Es mentira. ¿Puede el Poder Ejecutivo? No digo Lógico. expropiar, Expropiar vas, es una ley del Congreso, se aprueba, Obvio. ha pasado 100 veces. Pero es lógico. Pero intervenir, Lógico. ¿puede el Poder Ejecutivo? Lógico. Sí puede. Pero desde luego que puede. Quien puede lo más, puede lo menos. ¿Quién interviene? ¿Quién interviene? Poder Judicial. No, señor. ¿Puede el Poder Ejecutivo? Señor. ¿Qué otros casos hay? Pero hay un montón de casos. ¿Intervención antes de una expropiación? Señor. No, antes de una expropiación no necesariamente, pero en este caso es así. hay. Pero ¿cómo no va a haber intervenciones? Sí que hay, acá hay en todos lados del mundo. Mirá, empresas de alimentos aparte, hay en Nueva Zelanda, en Australia, en Canadá, exportadoras estatales, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace como una especie de terrorismo psicológico con esto. Es un caso recontra excepcional, donde hay una situación de estafa previa, donde hay una deuda gigantesca con el Totalmente Estado. de acuerdo en eso, Y totalmente. en una situación de crisis alimentaria. Entonces se combinan una serie de factores, digamos. Ahora, el que diga que Alberto se va a poner a expropiar empresas, a ver, está... No, expropiar está bien el verbo. Está diciendo... Pero Juan, expropiar está bien porque manda al Congreso un proyecto, eso está fuera de debate jurídico. Digamos, la sensación que se está tratando de generar, es que se viene una especie de castrochavismo que va a empezar a sacar a cada uno su autito, su cosa. Venezuela. Por ejemplo, Pinedo, que me dio lástima, la verdad, porque me parece un tipo relativamente serio. Yo no sé cómo le da la cara para hablar después
de la estafa que hizo su gobierno con el tema de esta empresa, pero cuando dice si van rumbo a Venezuela, nosotros la oposición nos vamos a poner firme, eso está siendo una campaña de miedo, digamos, porque no tiene nada que ver lo que pasa en Venezuela con lo que pasa en Argentina, no tiene nada que ver. Y el que trata de buscar tratar de meter el dedo en esa llaga, tiene mala leche, tiene mala vocación, tiene una vocación destructiva. ¿A vos te jode que al gobierno le digan que, o alguien del gobierno o sectores, o Cristina, quieren hacer de Argentina a Venezuela? Porque me parece injusto, una afirmación de mala voluntad, digamos, intelectualmente hipócrita, digamos, ¿no? Una mentira, algo que no se lo cree el que lo dice, digamos, es deshonesto. ¿Y vos en lo personal te gustaría? ¿Qué cosa? Un modelo, no Venezuela, un modelo como más socialista. Pero a Venezuela la están pasando muy mal, a nadie le gustaría estar como Venezuela, ni a los venezolanos, a nadie le gustaría estar como Venezuela. Lo que a mí me gustaría, y yo creo que a mucha gente le gustaría, es un modelo donde el Estado garantice los derechos sociales elementales, el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, y eso desde luego implica cierto nivel de actividad de lo público, de lo común, para garantizar estos derechos, como pasa en todos los países que los Pinedo de la vida dicen admirar, digamos, como pasa en Alemania, donde una cantidad impresionante de empresas son públicas y donde una cantidad importante incluso de los edificios donde viven los trabajadores son propiedad estatal que se alquilan, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una constitución. Esa constitución regula el funcionamiento de nuestro país y dice cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos. Si se aplicara la constitución, el Estado tendría que garantizar una serie de cosas que hoy no garantiza. Entonces, con el laissez-faire, con el dejar que las cosas sigan como está, porque es profundamente conservador y reaccionario en el peor de los sentidos, este nivel de defensa de un status quo que no funciona. Pero tengo una pregunta, Juan, porque a mí me interesa, te leo y te interpreto, no en función de coyuntura política, porque si no me parece que tu pensamiento, puede coincidirlo o no, queda chico, me parece que va más allá de tu pensamiento. ¿No te parece que el peronismo es el gran articulador del statu quo argentino? El peronismo quiere decir muchas cosas. El peronismo fue el movimiento histórico que en la Argentina le dio derecho a los trabajadores y que amplió los derechos sociales a extensos sectores de la población, que permitió la gratuidad universitaria, que permitió el voto femenino, que amplió derechos en la Argentina. Y después hubo una historia que tuvo que ver con la Guerra Fría, que tuvo que ver con distintos momentos en la historia mundial y con nuestros propios errores como país, en donde estuvo involucrado las dictaduras militares, los radicales que estuvieron como intendentes de las dictaduras, los que peleaban. Una historia sangrienta de la Argentina que viene desde su fundación, digamos, porque la grieta no la inventó ni Cristina ni Macri. Acá hay grieta hace tiempo. Entonces no se puede atribuir a un espacio político o un pensamiento la decadencia, la degradación del país. No, yo dije el statu quo. No, yo creo que en el peronismo... ¿No es un movimiento conservador esencialmente? No, yo creo que en el peronismo hay fuerzas profundamente revolucionarias en el buen sentido, digamos, ¿no? Que buscan la transformación y poner en el centro al ser humano. Es una doctrina humanista. Yo no me autopercibo como peronista porque no es mi historia de vida, pero sí con muchos elementos del peronismo dentro del pensamiento. ¿O coincidís con el peronismo en que tenés los mismos adversarios? No digo enemigos. No. Coincido en muchos elementos de la doctrina. He mamado mucho eso de mi familia también. Y yo creo que hay que pensar en cosas nuevas también. Pero sin olvidar nuestra historia, de dónde venimos. Pero vos, por ejemplo... Pero te voy a dar otro ejemplo, mira. Vos golpeaste el statu quo con lo de las compras del Estado. Alberdi decía, gobernar es poblar. ¿No? El creador de la Constitución liberal. Había un proyecto de país ahí. Sí. Eran liberales. Sí. Perón decía, gobernar es crear trabajo. Y generar pleno empleo en la Argentina. Bueno, hay que buscar una síntesis entre esas ideas, ¿no? Gobernar es poblar tiene que ver también con la perspectiva de la ruralidad. Nosotros tenemos el país más urbanizado casi del mundo, junto con Singapur y alguno que otro más. 93%,
93% de población urbana. Bueno, estamos sufriendo ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque se perdió la idea de que gobernar era poblar. Y tenemos un país donde casi parece un privilegio tener un trabajo fijo. Por eso tu proyecto que le presentaste al presidente de las 4.000 unidades distribuidas en todo el país. Exactamente. Entonces, crear tierra, suelo urbano, que se crea el suelo urbano, hay que crear lotes con servicio. Se puede hacer en Ezeiza, en Cañuelas, en San Vicente, para que nuestros compatriotas no tengan que vivir hacinados en los barrios populares. Te voy a preguntar más fácil. Mi mamá que está mirando, que no es terrateniente, mi mamá es laburante, jubilada docente. Laburó toda su vida, se levantó a las 5 de la mañana, pero escucha que Grabois quiere quedarse o con una empresa privada, ponerle que Gravia tenga una empresa privada, o que Brancatelli tenga un campo. Si escucha eso tu mamá es porque alguien le mintió. Esperá, o que vos le querés sacar parte del campo a Brancatelli porque Brancatelli no lo está trabajando. Sí. En una especie de reforma o en una reforma agraria. Si tu mamá escuchó eso es porque alguien le mintió. Porque eso no fue un planteo ni mío ni de nadie sacarle nada a nadie. Digamos, la cantidad de hectáreas fiscales que hay y las reformas agrarias, como todo que se hicieron también en Estados Unidos, hubo farmers, no hubo oligarcas con 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, 800.000 hectáreas, como en la Argentina. Que, dicho sea de paso, hubo una ley en 1881, que es la ley de premios, llamada la ley de premios, por la cual le entregaban la tierra a los amigos de Roca, ¿no? A los Bartolomé Mitre de la vida. Eso es el mundo que ya cambió profundamente. Hay otras formas ahora de apropiación de la renta del suelo, que es la riqueza de nuestro país. Lo que te puedo decir es que cada año se pierden miles de unidades productivas en el campo. Es decir, cada año el campo expulsa y manda gente a la ciudad. familia rural y la manda a la ciudad. Entonces tenemos para que vivan de servicios. entre el 91 y el 93% del servicios y del comercio. ¿Eso es un problema o no es un problema? Sí, es un problema. Entonces, cuando hay un problema, ¿hay que reformarlo o no hay que reformarlo? Entonces, cuando uno dice hay un problema agrario, bueno, hay que hacer una reforma agraria. Ahora, después discutamos cuál es el contenido, pero primero asumamos que hay un problema. Pero tu reforma agraria significa sacarle a Brancatelli metros de su campo. No implica absolutamente nada de eso. Digamos, eso no es cierto. Porque, insisto, hay tierras apatadas para poder hacer comunidades organizadas rurales, para poder hacer colonias agrícolas, hay tierras apatadas. Y en casos excepcionales, donde hay latifundio improductivo, como dice la Constitución del Neuquén, que habla de reforma agraria explícitamente, no es un invento de Juan Grabois. Constitución del Neuquén, si vos tenés un latifundio de 1 millón de hectáreas, como hay en la Argentina, donde 200.000, 300.000 son improductivas, no pagan impuestos y están abandonadas, como pasa en todo el mundo, el Estado interviene para subdividir esas tierras y si tiene que pagar una indemnización, una compensación por esas tierras, se paga. Pero nos pasaríamos el día pagando indemnización. No, porque las indemnizaciones en general se compensan con las deudas. Digamos, ¿no? Acá en la Argentina, si vos vas por el Gran Buenos Aires, vos vas a ver un montón de pastizales, de campos abandonados, que pueden ser sucesiones vacantes, que tienen deudas de impuestos de añares y añares. Es capital muerto eso. Es capital muerto que la Argentina está desaprovechando. Entonces, como si vos agarrás eso y decís, che, tomémoslo en guarda, hagamos una granja, una quinta hortícola, algo, eso genera problemas. Va a venir gente que te va a decir que sos Venezuela. Entonces, la política, ¿qué tiende a hacer? Tiende a no hacer nada y dejar que la degradación siga. Entonces el statu quo. Lo que genera menos olas. Entonces el statu quo que hablamos hace 5 minutos. Cuando alguien quiere hacer algo, como en este caso Alberto, parece que viene el apocalipsis. Es que no lo explicaron bien, Juan. Yo no sé si lo explicaron bien o lo explicaron mal. Lo que sé es que hay una batería preparada, ya preformateada para salir al cuello, atacar inmediatamente eso sin un segundo de análisis. A ver. Estos empresarios respetables de la Asociación de Empresarios Argentinos, muy respetables, tampoco se quejaban mucho de los préstamos que le daban a Vicentín y después van todos a decirle a Papi Estado, por favor págueme los costos laborales que yo tengo, porque estoy en cuarentena. Pero yo pensaba que el capitalismo era que el empresario tiene ganancias y tiene riesgos. Entonces, si hay un problema, una gran empresa, no una pyme. Sí, te entiendo. Una gran empresa tiene que asumir los riesgos. No, pero ahí van y le piden a Papi Estado, por favor, regáleme, no présteme, regáleme plata para que yo subsidie mis costos. Eso es un subsidio. ¿Viste como los planes que le dicen los planeros, el plan trabajar? Bueno, esto es un subsidio para ricos, multimillonarios. Eso es muy injusto.
Eso es muy injusto. Ahora, que después vengan esas Techín mismas lo personas- devolvió. Techín lo devolvió. Sí, Techín lo devolvió, pero a ver, más vale que lo tiene que devolver. Más vale que lo tiene que devolver. Ahora, que después vengan esas mismas personas que fueron a decirle a Papi Estado, por favor, Papi, deme un subsidio. A decir, no, el Estado no puede gestionar nada, no puede hacer nada, la seguridad jurídica. Última consulta que quiero hacer. Es contradictorio. Vos has planteado, y lo dijimos acá, y se lo dijiste a Luis Novarecio, el Estado compra mal. Compra mal, compra caro. El Estado ha sido devastado. Sí. Por un montón de factores. Sí. Uno de esos factores fue el gobierno anterior. Pero hay factores que son estructurales y vienen de arrastre. No hay que subestimar el daño que hizo el gobierno anterior. Sí, y ese daño se mide objetivamente. Pero solo el problema es Macri, ¿no? Argentina tiene- Yo te lo acabo de decir. No hace falta que me lo... ¿no? Sí. Pero no hay que subestimar el daño que hizo el gobierno anterior. Porque se tiende a subestimar el daño que hizo el gobierno anterior. Y el gobierno anterior aumentó 10 puntos la pobreza, aumentó muchísimo la deuda externa y no resolvió ninguno de los problemas que iba a resolver. Y de la República y las instituciones, bueno, a todos ustedes los espiaron, así que muy bien, no nos fue tampoco con eso. Entonces, ahora viene algo al mundo, llega algo al mundo que es un signo de los tiempos, un mensaje. Para el que lo sabe interpretar es un mensaje. De la naturaleza, el que cree en Dios, de Sí, Dios. está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con pagar 3 veces más un paquete de fideos? Tiene que ver. A ver. Tiene que ver. Porque hay que tratar de no tener un pensamiento chato y simplista. La degradación es un proceso que se va profundizando cada vez más. Que implica que, por ejemplo, el empresario serio no se presenta a la licitación porque el Estado le paga mal o le paga tarde. A los 6 meses. El chanta que tiene una cueva y que arregla con un político acá, con algún funcionario de segunda, etcétera, se presenta, le compra al empresario, tiene una cueva financiera, aguanta, gana el triple. Transforma un negocio de alimentos en negocio financiero de Exactamente. alimentos. Coincidió. Entonces, eso se resuelve haciendo reformas. Esas reformas siempre tocan intereses, sí, como esta situación de Vicentín. Entonces, cuando uno pide que haya cambios para mejorar la vida y la calidad institucional de la Argentina, pero después al primer cambio estructural que planteó este gobierno, le salen todos al cuello, como si hubiese hecho algo, un crimen gravísimo. Bueno, eso es la defensa del status quo, que la genera fundamentalmente una corporación muy fuerte que tiene a su servicio una cantidad de periodistas de medios de comunicación muy grande. Y lo tiene a su servicio en algunos casos. ¿Quién, el gobierno? No, corporación empresaria. En algunos casos, porque coinciden ideológicamente, y en otros casos, porque les dan plata, porque son corruptos, porque dan un sobre abajo de la mesa. Como le dan un sobre abajo de la mesa a algunos periodistas para llevar a algún tipo a la tele, como los productores piden plata para entrevistar a alguien. Pues eso pasa. ¿No te consta? No. ¿No sabes qué pasa eso? A mí no. Pero no sabes qué pasa eso en el medio en el que vos Pero trabajás. puede pasar en todos los medios. Ah, bueno, pero por supuesto, en todas las actividades. Bueno, pero no, el periodismo también pasa, ¿eh? No me haga agua bendita el periodismo. Yo no planteé que el periodismo me haga Entonces, bonito. lo que cuando... Espera, quédate porque tengo la pausa, van a creer que te levanto porque tocaste este tema y todo lo contrario, quiero seguir hablando. Van a decir, lo levantó el reportaje porque justamente hablaban de ese tema y no quiero. Dale, bancame, porque quiero, me interesa dónde vas. Quedan 6 minutos en esta charla, ¿verdad? Me quedaría con vos hablando 3 horas, porque creo que creo que lo voy a terminar convenciendo de algunas cosas. Iba a terminar antes, pero como justo metiste el tema de periodistas y periodistas corruptos, van a decir, lo levantó a Grabois porque habló de periodistas corruptos. Y me parece bien. Digo, hay en todas las actividades. Vos me preguntaste... ¿Vos conocés alguno? ¿Vos fuiste víctima de un periodista corrupto? No, pero conozco perfectamente cómo fuiste funciona. víctima, por como lo Conozco decís. cómo Te funciona sentís víctima. el sistema de la pauta oculta. Pues vos recién hiciste propaganda, eso todo el mundo sabe que es una propaganda. Sí. Ahora, cuando el productor le pide 200, 300 lucas a alguien para sentarlo delante de una cámara de televisión, eso se llama corrupción. Y vos Sí. me preguntaste, ¿qué tiene que ver los fideos con el cambio de época, con Sí. el COVID? Bueno, lo de los fideos tiene que ver con la corrupción y la degradación. El periodismo está visceralmente corrupto. Visceralmente corrupto. Más que otras No, actividades. Está todo podrido. Está todo podrido. Y eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Sí, a ver qué Es tiene un que ver. momento para la renovación. Entonces, si vos alguna vez le pediste a alguien plata para darle una nota, No. tenés una posibilidad para arrepentirte y No para pongo, cambiar de vida. pero no por un problema, no solo moral, no pongo un mango. ¿Qué?
por no poner plata, no solo porque estoy en desacuerdo. No, te pagan no voy a pagar una nota. No, te pagan a vos, no es que vos la pagás. No, porque en Estados Unidos se pagan notas. ¿Vos decís aparte que me paguen a mí por hacer una nota? No. Claro, no. Acá en la Argentina es cuando viene alguien, determinadas figuras que quieren salir en la televisión, te pagan a vos. Son figuras que miden, no necesitan pagar. Bueno, pero, ¿viste? Que pasa eso. Pero si vos... Menos si, de lo que se cree. si vos, por poner un ejemplo cualquiera, bueno, tiene una oportunidad para cambiar. Eso, pará, te voy a ayudar en tu discurso. Pará, yo estoy porque si no hablas vos y vos hablas en el programa. Sí. Bueno, la sociedad nos da una oportunidad a la vida, nos da para pensar la forma en que vivimos, para pensar si vivir hacinados como vivimos está bien, no solamente en las barriadas de la gente que no tuvo ninguna otra opción, sino todos, para pensar si vale la pena pasarse 1 hora y media arriba de esos BMW, esos Mercedes que vi acá en la puerta. Si eso es lo que queremos. ¿Qué tiene de malo que alguien tuviera? No sé, yo no tengo BMW, pero ¿qué tendría de malo que alguien lo tuviera? Yo estoy planteando que por ahí es un momento para reflexionar. Bueno, pará. Vos te sentís atacado. No, porque no tengo ni BMW ni Mercedes. Bueno, pero pará. Entonces es un momento para reflexionar y nos va a hacer bien, porque Yo coincido con vos. Te llevo otro tema porque me acaba de escribir un empresario. Tipo que pone plata en el país, que tiene plata metida en Argentina, que está mirando el reportaje y que no piensa mal de vos. No es que dice, uy, mira, viene Grabois con Venezuela y la reforma agraria. Me dice, ¿le podés preguntar si la reforma laboral no es parte del statu quo? ¿La reforma laboral? En el sentido de la no reforma laboral y que hay veces que hay muchos casos de indemnizaciones que son injustas para el tipo que invierte. Mira, yo creo que el que te mandó ese mensaje ve la parcialidad de la cosa desde sus intereses. No está cansado de pagar. Claro, está cansado de pagar, exactamente. Bueno. ¿Por qué? Porque él quiere tener más plata. No está pensando en el bien común. Está pensando en su bolsillo. Entonces él se pone en una posición corporativa y dice, ¿qué tanto que habla de reforma? Que hable de la reforma laboral. Exacto. ¿Por qué es la que me toca a mí? No, hermanito. Pero tiene derecho a pensar eso. Tiene derecho, obvio, todos tenemos derecho. Bueno. Pero no es lo que yo estoy planteando. Es salí un poco. El centro del mundo no es tu bolsillo. El centro del mundo está en otra cosa, está en la gente que la está pasando mal. Pero también Juan podría decir, vos Juan no sos el centro del mundo, podría decir si estuviese acá sentado. Porque yo no estoy hablando de mi sector social, de mis intereses particulares. Yo estoy hablando de un sector muy amplio de la sociedad al que yo no pertenezco por origen, que es hoy el 50% de la población argentina, que no tiene ni que pensar en reforma laboral o no reforma laboral porque no tiene empleo. Y no tiene empleo por una característica estructural de un sistema que expulsa a los que viven en el campo a la ciudad y a los que laburan en las fábricas a través de distintos mecanismos de reducción de costos que tiene el sistema productivo moderno, acá y en todo el mundo. Entonces, si tenemos una oportunidad en la vida para reflexionar, aprovechémosla. Pensar no nos va a hacer mal. Por ahí reafirmamos nuestras propias convicciones, pero pensar si algunas cosas y algunas formas de vivir que tenemos no están desviadas, no están mal, no nos hacen daño a nosotros. Si este mundo que le vamos a dejar a los pibes nuestros, a las pibas nuestras, es lo que queremos, y si nuestra conducta individual de cada uno de nosotros es la conducta éticamente correcta, pensar eso daño no nos va a hacer. Entonces yo es lo que estoy invitando a pensar eso. ¿Te llevas mejor con Arroyo? Bueno, hablaste mal recién de las compras del Estado. ¿O no querés pelearte más? No, yo dije que ahí hubo corrupción y que eso es una barbaridad. Lo dije públicamente. ¿Para qué lo voy a seguir repitiendo cada vez más? ¿Hablas con él? Digamos, no, con Arroyo no hablo y tengo mi visión. ¿Por qué no? Estando los dos en la misma lucha. Porque no tengo por qué hablar con todos los funcionarios. Bueno, es el ministro del área que vos malaburás. No, pues nosotros somos parte de un colectivo, no soy la única persona. Pero aparte, si vos querés ir ahí, como meter el dedo ahí, yo no tengo ningún problema, preguntámelo directo. ¿Cómo te llevas con él? ¿Qué te parece Arroyo? Yo tengo una crítica. Queda un minuto. Tengo una crítica seria a la falta de un plan estratégico de tierra, techo y trabajo para la Argentina. Y es una crítica a Arroyo, a Bielsa, a Basterra, al presidente. Ahora, que yo tenga esa crítica, que no la voy a callar y que la digo públicamente, no quiere decir que yo no pueda valorar que, gracias a Dios, tenemos un presidente que no permitió que esto sea Brasil, que cuidó la vida de los ciudadanos y que está tomando buenas decisiones, y al que, así como lo critico por algunas cosas, lo voy a defender con la cabeza, con el corazón, con el cuerpo, frente al ataque infame de los que no quieren que nada cambie. Bien, muy bien. Gracias. Acá no te pidieron plata para venir, al contrario, te están buscando hace un año la producción.
Sí, y yo viniste. sé. Sé bueno con la producción de este programa, No, que no. te buscó un año y la verdad que lo consiguió y viniste. Lo consiguió. Y te agradezco que hayas venido. Por favor. Gracias. A vos Viste por que invitarme. se puede disentir y no pasa nada. Pero yo estoy muy acostumbrado. Un día te voy a invitar con más tiempo todavía. Bueno. Juan, en serio, gracias que hayas venido. No, por favor. Señores, gracias. Yo de acá saludo, ¿no? Ya nos vamos nosotros. Chau, hasta mañana. Gracias por todo.